La historia de la Plaza de las Muñecas. Mi familia siempre había sido comerciante, pues se dedicaba a la venta de cosas en ciertas plazas. Todo el tiempo viajábamos a distintos lugares a ofrecer productos. Desde niña me había acostumbrado a ese estilo de vida y era algo que disfrutaba, la verdad. Sin embargo, yo me acostumbré a esa vida por unos años debido a cuestiones académicas, así que al momento de egresar de mi carrera decidí emprender mejor mi negocio. Estaba segura de querer algo relacionado con novedades, así que decidí emprender un negocio de muñecas, de todos los modelos, tamaños, colores, inclusive de olores, cada una con una historia distinta, pero lo mismo en común: poder brindar a un recuerdo a las personas que lo adquieren. Un buen recuerdo, diría yo. Conversando con un amigo, me hizo la observación de que debía hacer algo distinto para subir mis ventas y ser distinta a los demás comercios dedicado a esto. Así que después de tanto pensar, un día recordé a una vieja amiga de mi padre, la cual estaba metida en esos aspectos de espiritualidad y magia. Decidí acudir con esta mujer llamada Marta López, la cual podría darme una alternativa, pues mi idea se había mejorado. Ahora deseaba que cada muñeca pudiera tener un don o una habilidad de acuerdo al dueño que lo adquiera. Sonaba algo aterrador, pero al mismo tiempo innovador, según yo. Al acudir con la señora Marta López, me vio con una expresión preocupante, pues claramente pensaba que era una terrible idea. No obstante, aceptó en ayudarme y seguir con el plan. En definitiva, la inversión era muy costosa, pero yo estaba dispuesta a cubrirlo todo lo que sea necesario para crecer mi negocio. No podía rendirme, y menos ahora que estaba empezando. La idea continuaba siendo descabellada, pero me había aferrado tanto a la situación que nadie podía pararme en este momento. Comencé a comprar muñecas y poco a poco llevarlas con Marta López, quien las recibía y devolvía días después. Claramente, mis clientes no sabían de esto, de la magia y habilidad con la que estaban diseñándose. Sin embargo, se daban cuenta que estas eran especiales. Los clientes cada vez comenzaban a llegar, tanto que mi tienda no se daba abasto. Así que un día, Marta López se acercó diciéndome que debía parar, pues la situación ya no podía seguir así. Su energía se estaba terminando y sus cartas debían que si continuábamos con ese negocio nos podría ir muy mal. Ni siquiera podía pensar en la idea de abandonar el negocio, pues económicamente me iba bastante bien y cada vez me hacía más conocida entre la gente. Fue hasta que un día tuve que cerrar tarde por carga de trabajo. Ahí me encontraba yo, en medio de la oscuridad y rodeada de aquellas muñecas que estaban embrujadas. Así que de un momento a otro comencé a escuchar ruidos extraños, las cuales se apoderaban de mi mente y mi ser. Así que en medio de la angustia traté de investigar en dónde provenían aquellos ruidos, aunque no debo negar que ya estaba esperando aquella situación, pues estaba jugando con la magia, pero nunca esperaba que con almas. Al día siguiente acudí con Marta López para contarle todo esto. Claramente, ella me había advertido de los riesgos que yo tendría, pero yo me abstuve a todos y cada uno de ellos, por lo que aquella mujer decidió contarme la verdad. Se trataba de un pacto que había hecho con el más allá para negociar almas perdidas, aquellas que se quedan en el inframundo y no tienen oportunidad de regresar o de irse para siempre. Así que esa mujer hizo aquel trato con el diablo
para poder tener lo que yo quería. Pero en ese momento ya no comprendía cuál era el precio que debíamos de pagar por tal cosa que yo hice. Las cosas comenzaron a ir mal. Las personas comenzaban a regresar las muñecas, quejándose de la situación que vivían, pues cada una de ellas se trataba de apoderar de las familias. Hacían travesuras, incluso, en algunos casos, atentaban contra la vida de las personas que las habían adquirido. Claramente, las cosas estaban saliendo de control. Aún no me podía deshacer de las muñecas y ya estaba recibiendo las supuestas vendidas. No podía mantenerlas en el local, pues la gente comenzaba a denunciar que era una bruja y las autoridades comenzaron a cerrar mi negocio. Después de todo este desastre, Marta López decidió deslindarse de esta situación y me dejó sola con este tema, sin saber qué hacer, cómo actuar o resolver este problema. Fue una tarde cuando decidí llevarme todas las muñecas a mi casa y cerrar definitivamente el local. La verdad me sentía derrotada, pero principalmente muy preocupada, pues no sabía qué hacer con tantas almas que se encontraba en cada juguete. Por la noche, empecé a investigar cómo podría deshacerme de esto, sin yo salir lastimada o afectada ante este escenario, pero al parecer era imposible. Las cosas estaban fallando cada vez más y las muñecas por las noches aterraban mis sueños, así que de un momento a otro no podía dormir con tanto miedo a que éstas aparecieran por todo lado. Un día, en medio de mi desesperación, traté de tirarlas en un basurero lejanos de la ciudad, pero cuando menos me di cuenta, ya estaban en mi casa esas muñecas. Era como si nunca las hubiera sacado. Realmente estaba enloqueciendo y no sabía qué hacer al respecto. Decidí acudir en búsqueda de otras personas que sabían de magia negra, inclusive blanca, de todo tipo, pues lo único que deseaba era salir de este infierno. Pero aquellas muñecas parecían que se estaban atando a mí. La alternativa más viable que tuve en ese momento fue abandonar la casa, huir de mi realidad a un lugar mejor. Claramente mi familia estaba preguntando por mí. Todos estaban preocupados, pero nadie, absolutamente nadie sabía realmente lo que estaba sucediendo. Los primeros días de mudarme parecían estar tranquilos. Algo dentro de mí comenzaba a tener paz. Conseguí un nuevo trabajo y traté de hacer una mejor vida, pero día después comenzó nuevamente mi martirio, pues al llegar de mi jornada laboral, sacar mi llave del bolsillo y tratar de abrir las puertas, comencé a escuchar risas, pero no una risa normal, una risa tenebrosa, pues ahí, cuando sabía que algo iba mal, y así permanecería por el resto de mi vida. Mientras más pasaba el tiempo, aquellas muñecas comenzaban a tener un semblante distinto. Pareciera que se estaban haciendo viejas rápidamente. Al igual que su semblante era notorio, cada una de ellas tenía una historia de vida distinta y estaba dispuesta a conocer todas y cada una de ellas para poder salvarlas. Quizás esa era la única alternativa, tratar de pedir con sus almas para que éstas pudieran descansar. Un día comencé a tomar papel y lápiz y buscar en la web la historia de cada muñeca. Sabía que no era una tarea tan difícil, pues cada una de ellas tenía una etiqueta con sus nombres reales. Así que al darme cuenta de cada historia de una de ellas, supe que todas habían sido víctimas de abuso y injustamente. Así que ahí estaba la respuesta. Todas las almas buscaban su salvación a base de todo. Quizás convertirse en muñecas era para ella una nueva esperanza de vida.
Estaba tan confundida que la verdad no sabía qué hacer. Claramente estaba asustada y sin ninguna esperanza, pero al mismo tiempo deseaba ayudar a las muñecas, aquellas que yo misma había creado e ilusionado con una nueva vida. En ese momento comprendía su molestia, pues aquellas familias que las habían acogido demostraban una nueva ilusión. Al navegar por internet me di cuenta que yo no era la única persona que había pensado en esta descabellada idea, pues casi igual de vieja que la humanidad es la creencia acerca de las muñecas antropomorfos que poseen atributos sobrenaturales o atrapan espíritus dentro de ellos. En ocasiones tienen fines benéficos, como las estatuillas de santos o dioses. Su labor es protegernos contra el mal y ayudarnos a encontrar el equilibrio espiritual, pero hay otras figurillas que al contrario son elaboradas con el propósito de herir o acabar con la vida de su portador. En mi caso, era aportar un gran recuerdo y compañía. Sin embargo, eso parecía imposible. Justo aquella noche, yo recibí una llamada de las pocas clientes que no me devolvió la muñeca. La mujer comenzó a contar que el juguete empezó a moverse solo. Iba de un espacio de la habitación a otro y era hallada en distintas posiciones. Poco después, presentó sangrar en partes específicas de su cuerpo, espalda, pecho y manos, como si alguien la estuviera castigando. Las dueñas de las muñecas comenzaron a recibir ataques y se dieron cuenta que la muñeca estaba poseída por un demonio. Así que traté de cuadrar mis ideas y me di cuenta que en nuestro país tenemos a un acervo considerable de figuras endemoniadas, desde las que son usadas en la santería como objeto por las cuales infliges daños a las personas, hasta antiguas muñecas de celuloide, las famosas muñecas de Sololi, hechas en los años 50, que en la casa nadie quiere tener por su realismo macabro, pero la más antigua de todas las que conocemos son las de trapo y está relacionada con un pacto diabólico. Realmente, si yo hubiera sabido aquellos datos al emprender mi negocio, jamás lo hubiera pensado. Después de varios días, la compañía de esa muñeca no parecía tan mala. A decir verdad, tenía comportamientos muy extraños. Sin embargo, trataba de normalizar para no enloquecer. Pero un día recibí una llamada. Se trataba de Marta López, la mujer que me había ayudado con mi emprendimiento. Era uno de nuestros conocidos en común, el cual me estaba comunicando que la mujer había perdido la vida esa mañana. Sin embargo, eso no era lo raro, sino que al contrario, dentro de su domicilio tenía en sus manos una de las muñecas que habíamos hecho juntas. En ese momento comencé a temblar de miedo. No comprendía lo que estaba sucediendo. Por mi mente pasó pensar en que la muerte se había debido a otras consecuencias, pero las cosas no eran así. Había sido mi culpa que aquella mujer estuviera ya sin vida. Claramente había sido la muñeca, quizás vengándose de lo que había sucedido. De cualquier forma, sabía que las dos estábamos condenadas a perder la vida, o quizás de otra manera, pero muy desgarradora. Así que poco a poco comenzaba a pensar en cómo sería mi muerte, pues realmente era algo que merecía por jugar con ese tipo de cosas. Sabía que este martirio estaba cerca y ya no planeaba nada para cambiarlo. Así que un día, en medio de la desesperación, decidí contarle todo a mi hermano, quien me sugirió emprender, y fue en ese momento donde supe que había cometido el más grande de los errores. Así que traté de explicarle que ya no había alternativa, que cualquiera de las ciertas muñecas
que tenía iba a acabar conmigo, o incluso todas juntas. Dejé de verle y encontrarle sentido ya a la vida. Para ser honesta, dejé de ser yo, y mientras mi hermano trataba de ayudarme, sabía, en el fondo, que nada tenía sentido en ese momento. La crisis cada vez era más constante, al igual que mi confusión por lo que estaba sucediendo. La verdad, estaba tratando de estar bien y distraerme, pero me era imposible, pues aquellas muñecas estaban haciendo de mi vida ya un infierno, y por más que trataba de ayudarlas o buscar una solución, las cosas cada vez iban empeorando. Luego de pasar pensando en una solución, lo más coherente que pensé en ese momento era convencerme a que alguien emprendiera ese mismo negocio que el mío, y así poder deslindarme de esa maldición. Y eso fue lo que hice. Me encargué de recorrer las plazas donde mis padres me llevaban de niña, una más grande que otras. Sin embargo, todas con la misma gente trabajadora, dispuesta a crear algo innovador y con muchas ganas de hacer dinero, lo cual era algo que yo tenía en mis manos. Después de recorrer varios lugares, pude observar uno en particular. Se trataba de una muchacha, igual de soñadora que yo, quien deseaba tener un gran negocio para sacar adelante su familia. Y aunque al principio lo dudé, sentí un poco de lástima. En el fondo, sabía que debía pensar en mí antes que alguien más. Así que me dirigí con ella, y después de varios días conversar con ella, la chica cedió y comenzó aquello que era una maldición. Al plantearle las cosas, en ningún momento mencioné que esas muñecas estaban embrujadas. Simplemente le dije que eran especiales y no se iba a arrepentir de adquirirlas todas. Y cada una de ellas, incluso, hicimos un pacto. Se trataba que no debía devolvérmelas. En medio de la emoción, la muchacha asentía a todo lo que planteaba y desea, pues ya deseaba poner en marcha todo el negocio en esa plaza, pues al igual que yo, ella se había criado entre comerciantes. Las cosas estaban saliendo como yo quería, pero decidí acudir con un chamán para que él mismo me alejara de aquellas almas, pues al final ya las había ofrecido a alguien que sí las quería, pues no debía de ser representadas a mí. Al llegar al lugar, el chamán me preguntó varias veces si realmente estaba segura de hacer este tipo de cambio, pues quería de un gran sacrificio, y esto implicaba arruinar la vida a otra persona. No obstante, a mí no me importó nada en ese momento, así que decidí seguir. Así que el chamán comenzó a limpiarme con diferentes hierbas, inclusive me dio una lista para conseguir cosas y poder deslindarme de aquellas muñecas, pues me pidió huevos de rancho, piedras de alumbres y velas, pirul y otras hierbas. En mi desesperación, yo conseguí todo de inmediato, pues sabía que debía deshacerme de todo lo que tuviera que ver con esas muñecas. Así que tomé mi maleta y después de limpiarme e ir con el chamán, fui con aquella chica, le hice la entrega de las muñecas y procedí a huir lo que más pude. Días después comencé a tener llamadas de la mujer, quien deseaba comunicarse conmigo con el motivo que ya sabía. Sin embargo, me abstuve de contestar llamadas y lo que tuviera que ver con ese tema. Traté de resolver mi vida y meses después, al parecer, todo iba con normalidad, hasta que un día después de llegar del trabajo, volví a ver mis peores pesadillas. Todas las muñecas se encontraban en mi casa. No sabía cómo habían llegado ahí, pero cada una de ellas se encontraba en puntos diferentes de mi hogar. La verdad, ya no había marcha atrás. Realmente, yo ya estaba enloqueciendo. Han pasado varios años
Mi familia me encerró en un hospital psiquiátrico porque pensaron que yo estaba mal, y mal, pero en todas las facultades. Sin embargo, aquellas muñecas siguen aún amenazando mi vida y todo lo que hay en mi alrededor. Mi vida ya solo les pertenece a esas muñecas y almas que se encuentran perdidas como yo. La historia de La Llorona en Venezuela. Hoy quisiera compartir una historia que viví hace algo de tiempo. Para ser exacto, fue hace 7 años. Por aquel entonces yo vivía en un pueblo del estado de Monagas, al oriente de Venezuela. Transcurría en el año 2013. Por aquel entonces vivía con unos tíos y primos. Era la noche de 16 de octubre. Me disponía a acostarme a dormir, después de hablar largo rato con mi novia. En aquella época aún se usaba mucho de realizar llamadas. Hoy en día todo reduce a mandar mensajes. A mi celular no le duraba mucho la batería. Aparte, una llamada gasta al doble de la batería. Aún no era tan tarde, eran como las 10 de la noche apenas. Justo cuando colgué antes de que se apagara mi teléfono, no sin antes despedirme, apenas colgué y se fue la luz. Un apagón de esos que anuncian que una noche extraña está por venir. Al no encontrarme nada de que me distrajera, me dormí rápidamente, mas no por mucho tiempo. A eso de las 11:55 de la noche me desperté. Me sentí como esas veces que se siente que has dormido suficiente, cuando solo dormiste 1 hora. No tenía ya nada de sueño. Cuando me doy cuenta, mi celular estaba con poca de batería, pero la luz aún no regresaba. Aunque eran normales esos cortes de luz, se sentía extraño el apagón esa noche. Así que me levanté y aprovechando que aún tenía un poco de batería, utilicé la luz del teléfono para buscar una vela, pero de camino me dieron ganas de ir al baño, así que me desvié a orinar primero. Estando dentro del baño, me invadieron unos escalofríos tremendos. Por el momento, yo la verdad no le tomé mucha importancia. Pensé que podía ser algo completamente normal, así que enseguida decidí salir del baño y me dirigí a los estantes donde guardábamos velas. Removí 1000 cosas, pero no encontré nada. Después me asomé por la ventana. Había luna llena. El firmamento estaba tan claro gracias a la falta de iluminación en las calles. Aparte, todo estaba tan callado. Le dije a mi mente que la luna se veía muy hermosa. Seguí caminando hasta quedarme en medio de la cocina. Me quedé pensando en qué lugar habría puesto mi tío las velas. En la cocina tenemos varias jaulas con pájaros, a los cuales cubrimos con una sábana para que durmieran bien. De pronto, comenzaron a aletear como locos, se movían de un lado a otro. Algo parecía haberlos alterado. Aunque yo en ese momento pensé que simplemente era mi imaginación, no sentía miedo ni nada parecido, pues no sospechaba lo que estaba por ocurrir. Segundos después, me quedé absorto en mis pensamientos. Comenzaba a sentir algo tenso. La verdad era la primera vez que me pasaba este tipo de cosa. Ya iban 2 cosas extrañas que me ocurrían. En eso, comencé a escuchar un lamento recorriendo las calles. Al principio era como muy tenue, pero no tardó en sonar fuerte. ¡Ay, mis hijos! Supe de inmediato que se estaba tratando de La Llorona. Esa historia que se contaba cuando uno es niño. Conocía de este ser, pero jamás lo había escuchado en persona. En verdad que escucharla produce en tu cuerpo una sensación de completo terror. No es solo el hecho de escucharla o pensar en ese espectro que se encuentre merodeando afuera de las casas, en las calles vacías,
sino que el sonido que produce causa tal impacto que creo yo, si te mantienes mucho rato escuchándola, vas a enloquecer. Pensé rápido y a causa del miedo, corrí a esconderme en el cuarto de mis primos, que era la habitación que queda en el medio. Mi tío dormía en la otra habitación con su mujer, quien estaba embarazada y ya a punto de dar a luz. Mis primos no se encontraban en casa, así que me encontré las camas vacías. Me arrojé a una de ellas y después me cubrí todo el cuerpo, incluyendo la cara, con una sábana. La verdad no podía dejar de temblar. Comencé a pensar en eso que dicen, que si la escuchas lejos es porque realmente se encuentra cerca, o viceversa. No sé si sería a causa del miedo, pero su voz se escuchaba por todas partes, en los pasillos, en las calles, en las ventanas y puertas, ni cerca ni lejos. No sé cómo explicarlo. Su llanto era demasiado extraño y aterrador, que me hizo sentir como si el corazón se me fuera a salir del pecho. En eso, como cosa hecha adrede, en la pared que daba a mi habitación, escuché algo. Eran como unos golpes muy fuertes que no tenía una explicación alguna, pues esa habitación se encontraba vacía. Días antes había escuchado ese mismo sonido, estando yo solo en mi habitación, pero cuando eso ocurría, yo sospechaba que una vecina, que era abuela de una exnovia, ella siempre nos miraba con mala cara cuando jugábamos afuera. Tenía pinta de practicar la brujería. Los perros que teníamos en las casas, unidas a los de los vecinos, no dejaban de ladrar, pero no como un perro normal, sino de manera desesperante. No sabía qué hacer. Del miedo no me podía ni siquiera mover. Entonces saqué mi teléfono. Me sorprendió que aún tuviera batería, así que le mandé un mensaje de texto a mi tío. Le pedí que fuera al cuarto, pues yo tenía muchísimo miedo. Lamentablemente no leyó el mensaje de inmediato. Los acontecimientos ocurrieron de las 12 hasta las 3 de la madrugada. Como a eso de las 6 de la mañana, llegó mi tía, la que está embarazada. Llegó a la habitación, pero para esa hora ya todo estaba calmado. Ya que estuve tranquilo, les conté todo lo sucedido. Me sentí extraño de que ellos no hubieran escuchado nada en toda la noche. Aún así me creyeron, incluso mi tío, que era el más incrédulo. Él me dijo que solo escuchó unos aleteos de ave muy grande fuera de su ventana, mas no a la Llorona. Ese día no asistí al colegio, pues terminé enfermo con fiebre. No sé si fue a causa del susto o que estuve mucho rato sudado. A las 10 de la mañana, mi tía le comenzaron a dar dolores de parto. Ese día llegaron mis primos y después de que les conté todo lo que me ocurrió en la noche anterior, no quisieron pasar la noche en la casa, al igual que yo. Entonces preferimos irnos a dormir a la casa de mi tía, pero otra tía, que vivía muy cerca. Sabíamos que en esa casa también se decían o se presentaban sucesos paranormales, pero como nosotros jamás presenciamos nada ahí, preferimos pasar la noche ese día. Mis primos, aunque no habían escuchado a la Llorona, sí llegaron a oír los golpes en el muro de mi cuarto y pensaban que todo lo que ocurría era causa de la vecina de la que ya les hablé, de quienes pensábamos que era una bruja y que me tenía coraje porque ya no ser novio de su nieta. Casi toda mi vida he presenciado fenómenos extraños. No sé si esto sea causa de que no estoy bautizado, pero todo lo que llegué a ver o sentir de niño no se compara a lo que yo escuché aquella noche. No sé si en verdad la vecina sería la culpable de que apareciera la Llorona en mi casa,
Yo pienso que no, pues no creo que ninguna bruja sea capaz de invocar a un ser de tal magnitud. Aparte, los sucesos paranormales continuaron presentándose en la casa, pero nada parecido al llanto de esa llorona, a quien no volví a escuchar. Pero los golpes en el muro, los compartimientos extraños en las mascotas, cada noche me acostaba con miedo de volver y escuchar a la llorona llegar. Lo que sí ocurrió, que la anciana de frente de la casa comenzó a molestarme, incluso a arrojar huevos frente a la puerta. Una noche mientras dormía, me despertaron los ladridos de los perros. Creí que todo comenzaría de nuevo, así que volví a cubrirme completamente con la sábana. Esta vez estaba todo en casa. Esto me daba un poco de seguridad, pues en caso de que la llorona volviera a escucharse, era difícil que no escucharan todos. El muro comenzó a ser golpeado de nuevo. Lo mismo le ocurrió a mi ventana. El sonido era tan fuerte, la verdad, que creí que se rompería el cristal dentro del marco de la ventana. Afortunadamente la llorona no se hizo presente, pero sí el aleteo del que hablaba mi tío. Era muy extraño, nunca escuché un ave que pudiera producir ese sonido. De nuevo me paralicé del miedo. Minutos después, mis primos entraron corriendo a mi habitación. Encendieron la luz. Esto logró sacarme de mi parálisis momentánea. Me preguntaron si había escuchado el aleteo, al igual que ellos. Yo les respondí que sí. No entendíamos cómo era posible que ese sonido se escuchara en dos lugares al mismo tiempo. Durante varios días ya no escuchamos nada. La verdad no sé si fue porque la vecina se cambió de casa. Esa es la historia de que la Llorona realmente sí existe. Esta es la siguiente historia de la Llorona. A lo largo de mi vida, mi familia me ha contado muchos relatos de miedo, todo fruto de su propia experiencia. La Llorona, historia de terror, pero esta pequeña anécdota que les voy a contar a continuación es la que más me pone la piel chinita. Le ocurrió a mi abuela cuando tenía a todos sus hijos pequeños. De los hermanos más grande es mi madre, que en ese tiempo tenía como unos 12 años. Vivía en un rancho y acarreaban agua del arroyo para lavar la ropa y los demás deberes de la casa. Un día se les terminó el agua que tenían en la casa y mi abuela preparó los cántaros para que cuando mi abuelo llegara fuera del arroyo por más. Era muy tarde y mi abuelo seguía sin llegar a la casa. Mi abuela no quería ir para no dejar a los niños solos, pero el agua que mi abuela necesitaba le urgía para los deberes y los niños. Hasta que pasó más tiempo, mi abuela se decidió ir, aunque ya estaba oscureciendo. Aprovechó cuando los niños más pequeños estaban dormidos para irse, dejando a mi madre se encargara, y mientras se llevaba al hijo mayor para que le ayudara con el agua. Cuando faltaban unos pocos metros para llegar al arroyo, mi abuela, a lo lejos, vio una mujer que estaba agachada en una orilla lavando ropa. En ese momento, mi abuela creyó que era una amiga de ella, así que decidió rodearla y arrimarse por otra orilla para no entretenerse conversando y regresar pronto a casa. Al llegar, llenó las ollas de agua y mandó a su hijo para que se las llevara a la casa, volviendo para ayudarle con los demás. Cuando terminó de llenar las últimas, decidió acercarse a su casa lo más que pudo para que al encontrarse con su hijo en el camino, la ayudara. Al cargar las ollas, se percató de que la mujer que se encontraba en la orilla se levantó, y mi abuela de reojo vio que la mujer comenzó a seguirla. Mi abuela trató de caminar rápido,
pues seguía pensando que era su amiga y no quería que la entretuviera con la conversa. Mi abuela sintió que su amiga estaba justo atrás de ella y para no verse grosera decidió voltear para saludarla, pero al momento que mi abuela se giró, la mujer que la seguía estaba flotando en el aire. Mi abuela estaba aterrada de verla. Dice que nunca había visto algo como eso. La mujer comenzó a gritar y a llorar. Era un sonido escalofriante. Mi abuela tiró las ollas del susto y empezó a correr lo más rápido que pudo, cuando vio a lo lejos que su hijo se iba acercando para donde se encontraba mi abuela. Así que comenzó a gritarle desesperadamente que se regresara a la casa, mientras seguía corriendo. Así que su hijo, al escucharla, se regresó rápido y se encerró en la casa. Mi abuela, mientras corría, comenzó a rezar, pues aquella mujer la sentía cada vez más cerca y su llanto aún más fuerte. De pronto el llanto de la mujer dejó de escucharse y mi abuela logró llegar a su casa, salva y sana. Les contó esto a mi madre y a su hijo el mayor, lo que había sucedido. Mi abuela, de la impresión del susto, no podía respirar bien. Mi madre y su hermano comenzaron a cerrar todo con seguro y se pusieron a rezar inmediatamente. Dice mi tío, o sea el hijo mayor de mi abuela, que él no vio a la mujer que lloraba y perseguía a mi abuela. Él solo corrió porque pensó que un toro lo seguía. Quedaron asustados al saber que la realidad había sucedido. Después llegó mi abuelo y mi abuela, más calmada, le conversó aquello. Al día siguiente mi abuela sentía un ardor terrible en su pecho y en la espalda. Al checarse para ver lo que tenía, se dio cuenta que tenía arañazos por toda la espalda y pecho. Mi madre le puso agua bendita a todas sus heridas y decidieron ya no volver a ir jamás a ese arroyo de noche. La siguiente historia de La Llorona. Soy del estado de Hidalgo. En un pueblito aquí abundan un montón de historias de todo tipo de fantasmas y espíritus, pero sin duda alguna el más famoso es de La Llorona, la tumba de La Llorona, historia de terror. Hay tantas variedades de historias que es imposible ponerse de acuerdo sobre cuál es el verdadero origen de La Llorona. Hay algo en la que todas las historias coinciden. Ella a sus hijos y luego se arrepintió. Mi tía Ana una vez nos contó una historia sobre La Llorona, pero era una historia diferente y muy extraña. En la historia que ella nos contó, no era La Llorona quien a sus hijos, de hecho, los niños no ahogados. La historia de mi tía Ana es de hace más de 100 años. Nos dijo que en el monte que está cerca del río, antes había una casa de madera que le pertenecía a un matrimonio de españoles. Nos contó que una noche la casa comenzó a incendiarse. Mi tía dice que por el lugar iba pasando una mujer con sus 3 hijos. Venían de vender pan. El matrimonio de españoles tenían un bebé y aquella noche del incendio estaban llorando con mucha desesperación. La mujer, en cuanto escuchó el llanto del bebé, no dudó en meterse a la casa para buscar al bebé. Consiguió rescatar a la pequeña criatura. El problema fue que la mujer, en su desesperación por sacar al bebé, no se dio cuenta que sus 3 hijos la habían seguido al interior de la casa. No pudo hacer nada para salvarle la vida, así que ya saben, se quedaron en el interior de aquella casa de madera. Mi tía dice que la pobre mujer quedó en estado de shock. En cuanto pudo, fue a tomar los cuerpos de sus hijos y los cargó hasta el río. Uno por uno los llevó hasta el agua
y lo sumergió. La mujer, abrazada de los 3 niños, el bebé que la mujer rescató quedó a cargo del convento del pueblo. A los 3 días el bebé desapareció del convento. Encontraron 3 garras marcadas en el marco de la puerta del cuarto donde dormía el bebé. Mi tía nos dijo que desde aquella noche la mujer vaga por las calles del pueblo cargando aquel bebé que rescató mientras lloraba por la terrible de sus hijos. Debo admitir que cuando mi tía Ana nos contó esa historia me sentí algo extraña, no sé si la palabra correcta sea miedo, pero sí era una sensación incómoda. Quizás sea por sugestión, pero esa misma noche, luego de terminar la cena de la casa de mi tía, me comenzaron a pasar cosas extrañas. Aquella fiesta terminó a las 2 de la mañana. Yo salí ya un poco alcoholizado, así que tenía que caminar despacio para evitar marearme. De todos modos, no vivía tan lejos de la casa de mi tía. Ya estaba como a 3 cuadras de mi casa cuando los perros comenzaron a ladrar, muy desesperados. Esos perros son muy tranquilos, cosa que se me hacía muy raro. Jamás los había escuchado ladrar así. Sentí un escalofrío muy fuerte. De pronto, la puerta de la cantina al final de la calle se azotó con fuerza y me hizo brincar. De ahí salió un tipo cayéndose de lo borracho que estaba. Como pudo se me acercó. Yo estaba muy asustado. Se le notaba con la mirada. Me dijo que la Llorona estaba cerca, que lo que sentía en el aire era lo mismo que él sintió la noche que sus hijos desapareció. Entonces un fuerte y estruendoso grito resonó. Era desgarrador y espantoso. Incluso entré en pánico, corrí para llegar a mi casa. Cuando estaba en la puerta, justo antes de entrar, se escuchó otra vez ese grito, pero sonaba un poco más lejos. La verdad, esa noche tenía tanto miedo que no me quería dormir, pero todas las cervezas que me había tomado no tardaron en enviarme a la cama. En la mañana siguiente, un sábado, desperté con un poco de jaqueca, así que fui directo al refrigerador para tomarme una jarra de agua fría. Me di una ducha y me cambié. Aún me dolía la cabeza, así que salí al mercado a buscar quien estuviera vendiendo un menudo picoso. La esposa de don Ñuño justo estaba abriendo su puesto y le pidió un menudo y me senté para tomarme un café bien cargado mientras esperaba. Minutos después una señora se acercó a pedir algo y mientras esperaba escuché que le estaba diciendo a la esposa de don Ñuño que el bebé de matrimonio González había desaparecido durante la madrugada. Inmediatamente recordé que el borracho me había dicho. Disimuladamente me cambié de lugar para estar más cerca y poder escuchar mejor. Hablaron un buen rato de eso, dijeron muchas cosas, pero lo que más me llamó la atención fue que el marco de la puerta del cuarto encontraron la marca de 3 garras, tal como en la historia de mi tía me había contado. No lo dudé ni un segundo y fui a la casa de mi tía para hacerle algunas preguntas. Para mi sorpresa, no fui el único ahí. Mis tíos, mis primos también habían ido. Ya todos se habían enterado de la desaparición del bebé de los González. Mi tía nos dijo que el espíritu de la Llorona era malo y vengativo, que se llevaba a los niños. También nos dijo que actualmente ya no ocurre tanto, pues su espíritu estaba ya contenido en una tumba. Dijo que podía liberarse de vez en cuando, solo cuando mucha gente hablaba de ella, que era como si le estuvieran llamando, y eso le permitió salir de esa tumba. Me resulta curioso, ya había escuchado algo al respecto, pero sinceramente, hasta ese punto, pensaba que solo era un mito. Pero mi tía nos dijo que en la comunidad de 7 Reales se encuentra la tumba de la Llorona. Nos dijo que esa tumba fue construida en 1913 por órdenes del Vaticano. Según mi tía, esto ocurrió
después de la Santa Sede, que enviaron a un exorcista a enfrentar a la Llorona, pues estaba llevando a demasiados niños. Yo le pregunté por qué la tumba de la Llorona estaba en 7 reales si se podía aparecer aquí en el pueblo. Mi tía me respondió que la Llorona era un respeto muy poderoso y que podía aparecerse en varios lugares. Me dio más detalles, pero la verdad no le entendí mucho. Ese día, el pueblo estuvo bajo mucho estrés. Yo tenía unos 20 años en aquel entonces y jamás había desaparecido un niño, así que aquello no era lo que la gente supiera cómo reaccionar, y era más tenebroso porque todo mundo estaba hablando de la Llorona. Así que me fui a mi casa y ya no salí. Para ser honesto, dormí toda la tarde. Solo me desperté para cenar y me volví a dormir. Como a las 3 de la mañana, me despertaron los aullidos de los perros de la cuadra. Ladraban muy fuerte y muy feo. Me asomé por la ventana para ver qué estaba pasando, pero no vi nada. De pronto, un profundo y lastimero llanto sonó con mucha fuerza. Era la Llorona. Aquel quejido sonaba bastante cerca. Parecía estar en mi patio. Cabe recalcar que yo no tengo hijos, así que no entendía por qué la Llorona estaba tan cerca. Agarré mi machete y un quinqué salí haciéndome el valiente. Era un muchacho, la verdad, muy cobarde, y la verdad es que tenía un montón de miedo. Revisé los alrededores, pero no encontré nada. Los perros seguían ladrando y ya estaba sintiendo algo de frío, así que me di la vuelta para entrar a mi casa. En eso, la Llorona volvió a soltar su horrible lamento. Solté el quinqué del susto. Se inició una pequeña llama en el césped que estaba cerca. Rápidamente le eché tierra y pude apagarlo sin problema. Una vez más escuché el llanto, pero la Llorona ahora sonaba bastante lejos. Eso me tranquilizó un poco. Respiré aliviado y me levanté. Entonces, a 3 casas de distancia, pude ver a la Llorona. Estaba vestida completamente de blanco. Tenía un cabello tan largo que incluso le pasaba la cintura y caminaba sin tocar el suelo. En la casa frente a la de mi tía tenía un bebé de 2 años. Seguramente la Llorona venía por él. Juro que pensé en correr para avisarles, pero la Llorona avanzaba rápido. Incluso vi sus uñas muy largas y las cicatrices abiertas me tenían paralizado. Me metí a mi casa, atranqué todo y me encerré en el baño. Ya no escuché a la Llorona, pero sí escuché cómo los vecinos de enfrente gritaban. No tuve el valor para salir y me quedé dormido en el baño. En la mañana lo pude confirmar. El bebé de los vecinos había desaparecido. Yo no había sido el único que había visto a la Llorona. Algunos la vieron cuando se asomaron por la ventana. Todos los de la cuadra sabíamos que iba por ese bebé, pero nadie se animó a salir. El padre de la iglesia hizo sonar las campanas. En cuanto se enteró de lo acontecido, se organizó una visita a la tumba de la Llorona para llevarle ofrendas y rezar para que no se llevara a nadie más. Yo fui de los que se animaron a ir. Aquella vieja y olvidada tumba está en medio del monte, rodeada por la tierra y los nopales. Al parecer, nuestra visita funcionó, ya que desde ese entonces nadie en mi pueblo volvió a ver a la Llorona. Yo espero que todo siga así, pero siempre existe la posibilidad de que algún momento muchas personas comiencen a hablar de ella y la Llorona vuelva a salir otra vez de su tumba
a robarse más y más niños.